Buenos días, doctor Citón, compañeros, público general, mi compañera Elibet Bernal y yo, mi persona David Lubatista, queremos presentar la historia de las universidades, nuestras opiniones y los temas más relevantes que encontramos. La universidad surge de la Edad Media Baja dentro de un proceso de organización y desarrollo cultural en la Europa medieval, promovido por la cristiandad. Algunos antecedentes que podemos mencionar son la cultura china con la invención de la tinta, el papel y el grabado impreso. También podemos mencionar al Colegio de Alejandría, fundado en el siglo XI a.C., y su biblioteca con más de medio millón de papiros. Destacan en esta la escuela filosófica ateniense, pitagóricas y socráticas que utilizaban las plazas de Atenas para impartir sus enseñanzas. El Imperio Románico fundó sus bases en el derecho romano, y en esta destaca la enseñanza artesanal transmitida en gremios, donde se enseñaba de padres a hijos y existían distinciones de grado de acuerdo a la experiencia, como es el magistri, el discipuli y los laborantes. La cultura árabe, donde se ubicaron las más ricas bibliotecas y observatorios astronómicos, introdujeron los números indios con el sistema decimal y la noción del cero, lo cual revolucionó las matemáticas, y en la ciencia árabe alcanzó la cumbre la medicina. En el Cairo, la mezquita de Al-Azhar en 1988 albergó una de las instituciones de educación superior islámicas más famosas por su teología, la gramática retórica, literatura, matemáticas y la lógica. Más adelante, los conventos se convirtieron en centros de cultura, dividiéndose en Schola Interior o Claustaris y Schola Exterior, los seculares. El monarca del reino franco, Carlos Martel, fundó la dinastía carolingia, el cual destacó debido a que él era analfabeta y concibió a las escuelas como el único instrumento capaz de desarrollar la civilización y dar homogeneidad al pueblo. Con ello, despertó el colectivo conocido como el Renacimiento Coraligio. Fundó la escuela palatina, donde se impartía el trivium y el quadrivium. El trivium, que se basaba en las disciplinas de la elocuencia, que eran la lógica, la gramática y la retórica, que se enfocaban en el bien pensar, el bien escribir y el bien hablar. Y el quadrivium, que agrupaba las disciplinas como la matemática, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Más adelante, las escuelas de Bolonia, París, Salerno y San Milán alcanzaron el grado superior de desarrollo, llegando a constituirse en estudio general, las cuales recibían a sus alumnos externos y concebían títulos que tenían validez fuera de ellas. Los Studium Generale, como se llamaban a estos, son los antecedentes inmediatos de las universidades, impulsados por el crecimiento de población, en donde proliferaban las asociaciones de gremios. De estas surgen las universitas. Se consideraban como una multitud con sentido de unidad. Las Universitat Magistrorum et Scholarium se constituyó como corporación y apoyo al aprendizaje intelectual. A partir del siglo XII, los profesores preocupados por la calidad de las enseñanzas empiezan a agruparse en las universidades, del mismo modo que los alumnos crean comunidades entre ellos para hacer valer sus derechos. Estas universidades se reservaban el derecho de admisión y la aprobación de sus aprendices, promoviéndolos mediante una licencia llamada docenti, habilitada a sus graduados para poder enseñar, y estos pudiendo ejercer sobre todo el orbe de la cristiandad. Podemos destacar que el catedrático podía dar su lectio, que era como su exposición, donde se extraía de manera organizada y objetiva el pensamiento de las obras más inminentes de los autores que le precedían. Momento después, los alumnos se nutrían de conocimientos y estos no podían interrumpir mientras el catedrático dictaba su cátedra.
Posterior a este momento, se realizaba la dispuratio, donde se daba pauta la discusión, el examen y la refutación de los estudiantes para así discutir el tema que el catedrático estaba impartiendo. Muchas Ahora, gracias, compañero, por tu aporte. Bueno, la universidad como la conocemos surgió a comienzos del siglo XI. Su origen está en el Universitas Scholarium. Este era un gremio de estudiantes donde ellos mismos elegían a su rector. En estos primeros centros el derecho era la disciplina principal, aunque también se impartían estudios de filosofía, teología, astronomía, medicina y farmacia. A mediados del siglo XII nació una de las más emblemáticas, la Universidad de París. Esta también era conocida como el Colegio de Sorbona. Esta universidad alcanzó un gran prestigio por su enseñanza en temas de teología y filosofía. En paralelo, en Inglaterra surgió la Universidad de Oxford, que se convirtió en la más antigua de habla inglesa, con una marcada orientación a lo que era el estudio de las ciencias. En España, la Universidad de Salamanca se destacó no solo por su enfoque en el derecho, sino también por sus aportes en matemáticas, así como su participación en la reforma del calendario. Esta fue la primera en contar con una biblioteca pública y entre los siglos XIV y XV llegó a ser considerada la mejor universidad de Europa. Además, en Salamanca se crearon los colegios mayores y menores, donde se otorgaban lo que eran los grados de bachiller, licenciado y doctor. Durante los siglos XIII y XIV, Europa experimentó un auge en la fundación de universidades. Sin embargo, en otras partes del mundo este proceso fue un poco más tardío. Por ejemplo, en Asia, la educación universitaria comenzó en el siglo XVII con la Pontificia Real Universidad de Filipinas y ya en el siglo XIX en Japón con la Universidad Imperial de Tokio. Por otro lado, en Oceanía, las universidades llegaron a mediados del siglo XIX con la fundación de la Universidad de Sydney, que fue en 1850, y la Universidad de Melbourne en 1853. Mientras tanto, en África destacaron la Universidad del Cabo y el Foura Bay College, este último en Sierra Leona, bajo la influencia británica. En América, las universidades aparecieron en el siglo XVII con un enfoque práctico y adaptado a las necesidades coloniales. Harvard fue la primera, esta fue fundada en 1638, seguida de Yale, Princeton y Columbia en el siglo XVIII. En Hispanoamérica, la primera universidad fue la de Santo Tomás de Aquino, establecida en 1538 en Santo Domingo. En México, incluso antes de la llegada de los europeos, ya existían sistemas de educación avanzada. El Calmecac, donde se formaban los nobles para ser guerreros, jueces o gobernantes. Y el Telpochacali, que preparaba a los plebeyos para el servicio militar y comunitario. El Cuicacali, este estaba enfocado en lo que eran las bellas artes, y el Ixpochcali, dedicado a la educación exclusivamente de mujeres. Tras la conquista, los frailes evangelizadores impulsaron los estudios generales, donde tanto indígenas como españoles, criollos y mestizos aprendían lo que era la gramática, la retórica, arte y teología. Fray Juan de Zumárraga gestionó la fundación de una universidad ante el rey Carlos V, quien aprobó este proyecto y encargó seleccionar a los primeros 12 maestros. De esta forma nació en 1551 la Real Universidad de México, aunque sus cursos comenzaron en 1553. En 1595 recibió la bula papal, convirtiéndose en la Real y Pontificia Universidad de México. Allí se impartían cátedras de Derecho Civil, Derecho Canónico, Teología y Artes. Y se enseñaban también lenguas indígenas como el nahual y el otomí. Los grados que se otorgaban
Eran de bachiller, licenciado, maestro y doctor. Para el siglo XVIII, la educación en la Nueva España se diversificó aún más con la fundación de nuevas instituciones especializadas y en 1778 surgió la Real Escuela de Cirugía, en 1792 el Real Colegio de Minería y en 1794 la Real Academia de San Carlos, fortaleciendo así el legado educativo de la época. Muchas gracias por su atención. Gracias.